vamos a construir la figura 3, ¿cierto? Acá yo ya la tengo ya modelada en mi isométrico, en un shape. Podemos ver acá la vista isométrica. Y también tengo construido pues el dibujo con sus dimensiones. Acá faltaría la vista isométrica, ¿cierto? Y previamente pues yo llego y me pongo una captura de imagen de el isométrico con las dimensiones que nos dieron para el ejercicio, ¿cierto? Esto ustedes lo pueden hacer. Acá le pueden importar el documento, ¿cierto? Y le dan la captura de pantalla y se les va a abrir este cuadro de diálogo en la interfaz para que ustedes puedan navegar de una a otra sin necesidad de estar yendo al escritorio a abrir otra aplicación. Entonces eso les facilita mucho pues su modelado, ¿no? Entonces vamos a comenzar. Entonces nos vamos acá al inicio, crear, ¿cierto? A nuestro menú principal del comienzo del software de Onshape. Le damos crear documento, ¿cierto? Y le ponemos figura 3, el 024. Le damos crear documento y nos crea un documento en blanco, ¿no? Ahí se está cargando y comenzamos a ver, vamos a ver nuestra figura, ¿no? Entonces yo acá tengo mi guía de actividades. Voy a tomarle una foto a este documento, ¿cierto? Hago una captura de pantalla de mi figura 3 para poderla tener ahí. Y este se me descarga automáticamente en mi escritorio. Entonces esta figura que acá le voy a nombrar, figura 3, es la que vamos a poner acá para poder navegar, ¿cierto? Entonces le doy a importar, figura 3, PNG, abrir. Y inmediatamente se me va a abrir esa figura 3 en este cuadro de diálogo. Entonces ya puedo acá navegar, ¿cierto? Entonces comenzamos. Ya hemos identificado previamente cuál es la vista que es más, pues que nos brinda más información. Si vemos esta cara de este lado, pues vamos a ver solamente una figura que no nos va a decir mucho. Mientras que de este lado hay otra forma también para identificar cuál es la vista que más nos brinda información. Porque hay muchas veces que, bueno, la disposición dice un montón de la pieza, pero por otro lado, digamos, está el área. Entonces, uno, lo que nos brinde más información, y un segundo criterio para poder como tomar esa decisión es el área. Si abarca mucha área, entonces es más fácil poder identificar esa figura desde el área abarcada. Entonces, esta área de este lado, vemos que acá es más larga por este lado, ¿cierto? Tenemos esto para este lado que mide 80 de largo, bueno, de ancho en este caso, y después tenemos 50. Acá no sabemos si esto va directamente pegado o no. Eso lo vamos a averiguar. Ya en el final, pues sí nos damos cuenta que sí, no es tan exacto, pero bueno, lo vamos a hacer por construcción. Entonces, comenzamos en nuestra vista frontal. Le damos normal al plano. Le damos nuevo boceto. Bueno, acá le damos boceto, ¿cierto? Y a ese boceto le damos vista normal al plano de boceto. Entonces nos vamos a poner como al frente de ese nuevo dibujo, ¿cierto? Y ahora vamos a hacer pues nuestra base, ¿cierto? Vamos a comenzar desde abajo. Este ensamblaje no lo necesitamos. Y vamos a comenzar desde la base de acá, ¿cierto? Entonces nos dice que tiene 80 de ancho y 20 de alto. Entonces vamos a hacer un rectángulo, ¿cierto? Pero no por esquinas, sino lo vamos a hacer por punto central para dejar nuestro punto medio, nuestro punto de origen, como el punto de partida. Súper importante que definan el punto de origen, ¿vale? Entonces una vez tenemos esto, pues le damos con nuestra herramienta acotado, acá los 20 casi, y creo que eran 80 si no estoy mal.
otra vez. Me saco la de ángulo y le doy 80, ¿cierto? Lo ponemos bien organizado para que nos quede todo bien. Eran 80, sí. Listo. Entonces una vez tenemos este rectángulo, que ya lo podemos ver que está en el punto de origen 0, 0, ¿cierto? Podemos hacer con ese boceto una extrusión. Entonces vamos a extruir este dibujo, ¿cierto? Ya cuando está todo en negro es que está todo bien. Si sale algo en rojo es que hay problemas de construcción. No hemos definido cuál es nuestro punto de origen, cuál es nuestro... que algo no está definido o hay algún problema. Siempre el programa paramétrico va a definirse por geometrías que deben ser exactas y deben estar... Uno se debe de comunicar muy bien con esta máquina y si hay problemas de comunicación o cosas que están sin definir, se los va a decir, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos esta base, vamos a darle extrusión. Pero le vamos a decir simétrico. Eso quiere decir que va a comenzar desde nuestro punto medio, desde nuestro punto de origen. Entonces no lo va a hacer hacia una cara, ¿cierto? Va a comenzar desde ese punto hacia un lado o hacia otro, sino lo va a hacer, va a crecer desde la mitad a ambos lados, ¿cierto? Entonces acá sabemos que ya cuál es la otra dimensión que nos da. 110 de profundo sería en este caso. Esto está todo en milímetros, ¿no? Entonces ya le damos los 110. Entonces ya tenemos nuestra base, ¿no? Esta es la base fundamental. O sea, por ahora no nos vamos a encargar de estos detalles. Eso los hacemos después. Por ahora quedémonos con nuestra geometría básica. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es esta barra inclinada, ¿no? Nos da una guía que mide 50 de ancho, pero comenzando desde este borde, ¿no? Entonces, tenemos esa información y acá tenemos este ángulo que es de 30 y de alto que es de 35. Esa es la información que nos da. Y de acá a acá mide 40. De este borde de acá a este principio. Como lo vemos que está por toda la mitad, vemos que es simétrico. La figura prácticamente simétrica, digamos, generalmente estos ejercicios son muy básicos, los ejercicios básicos para aprender. Generalmente todas estas medidas son simétricas. Acá, por ejemplo, nos dice esto, que el diámetro de este círculo es 20, ¿cierto? Y generalmente va a estar este círculo, nos dice por 2, porque está ubicado, son dos mismos círculos, ¿no? Y esta medida va a ser la misma que esta, entonces. Y podemos ver que si uno traza una línea por acá, con nuestra rejilla isométrica a 30 grados, podríamos ver que esto pasa como un objeto simétrico, ¿cierto? Entonces, ya teniendo este punto, vamos acá desde esta superficie a construir nuestra base para poder construir nuestro sólido inclinado, ¿no? Entonces, vamos a ver nuestra vista de planta. Vamos a darle boceto 2, ¿cierto? Acá nos sale nuestro boceto 2, ya lo tenemos normal al plano. Y acá vamos a hacer una línea. Que esta va a ser nuestra línea guía. Entonces trazamos una línea. Igual es de 80 y a esta la vamos a decir que es para construcción. Entonces se nos va a poner esa línea punteada, ¿no? Estas líneas no van a ser parte de nuestro objeto, sino solamente van a ser líneas guías. Entonces ahora vamos a construir este sólido y vamos a hacer ese rectángulo. Vamos a poner nuestra vista de planta, vamos a hacer ese rectángulo, pero ahora no desde el punto de origen, sino por esquina. Entonces vamos a hacer este rectángulo que acuérdense que pasa por la mitad, ¿cierto? Vamos a darle las medidas que son, que es esto de aquí a acá son 40, ¿no? Nos había dicho. Por lo tanto, si medimos de acá a acá también van a ser 40, se supone. Ah, bueno, esto tiene que medir. ¿Cuánto fue que dijimos? Entonces, 50 de ancho con 30 de profundo.
50 y 30 de acá. Ya nos ha puesto el punto medio, ¿cierto? Porque ya lo definimos. Se supone que si lo tenemos simétrico va a medir 40 de acá también. Se supone, ¿no? Miren, 40. Pero no hace falta eso porque se supone, ya asumimos que es simétrico y eso generalmente en estos ejercicios pasa, que no les va a pasar siempre. Entonces, ya teniendo esto como base, pues no podríamos hacer dos cosas. Hacer un sólido y después quitarle esa inclinación, pero vamos a construirlo de otra forma. Hay varias formas de construirlo, entonces vamos a escoger nuestra vista frontal, ¿cierto? Acá es donde vamos a hacer nuestro boceto. ¿Qué pasa? Como nosotros ya le dimos nuestro punto de origen y tenemos que la figura es simétrica, pues vamos a hacer ese boceto 3, ¿cierto? Nos va a quedar justo en la mitad. Y decíamos que nuestro boceto 3 pues ya está alineado desde este punto medio. Como ya hicimos nuestro punto de referencia con nuestros puntos y nuestras líneas de referencia con la línea constructiva, entonces ahora vamos a hacer esa especie de plano inclinado, que no sabemos cuánto es, ya lo vamos a hacer completo y hacemos nuestro croquis de este sólido. Entonces acá le vamos a dar las medidas, que sabemos que este ángulo es de 30, ¿cierto? Entonces cogemos este ángulo de acá, acá. Acá es 60, pero es de 30. Listo. Se supone que este ángulo también debería ser el mismo, pero miren, no es el mismo. Tiene que ser exacto de 30 también. Son los dos ángulos de 30. Se supone porque son paralelos. O asumimos que son paralelos, porque no nos dan más información, entonces se asume que este ángulo es igual al otro, ¿vale? Entonces, ya tenemos ese ángulo, ahora necesitamos la altura. ¿Cuánto fue que dijimos que era la altura de este sólido? Solamente tenemos esa altura que no la dice esta medida, 35. Va de la base o de donde termina este sólido y se une con el otro hasta acá, ¿no? Entonces vamos a darle la altura que es de 35. Listo. Ya nos queda nuestro sólido, ¿cierto? Y este es nuestro boceto. Entonces ahora en este boceto 3 lo que vamos a hacer es extruirlo. Extrusión. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que el anterior. Simétrico. Y vamos a darle las medidas que era de 35. Creo que hice la vez pasada simplemente 30 o 35. Creo que era 30, si no estoy mal. De ancho. Sí, 30. Vale. De profundo, perdón. Pero acá no nos ha hecho bien esto. A ver. Este boceto no está bien. Entonces nos vamos a devolver acá. Este punto de acá viene hasta acá. Viene hasta el 50. Entonces vamos a ver nuestra línea de alzado. En nuestra vista de alzado vamos a poner esa dimensión que esté correcta. De acá a acá hay 50. Entonces eso es lo chévere de este programa paramétrico, que uno en la medida que si comete un error puede editarlo. Entonces podemos volver a la extrusión y miren que la extrusión, le damos OK acá y nuestra extrusión, nuestras demás acciones, ¿cierto? Pues ya se editan todas. Entonces eso es lo chévere, que uno ahorra mucho tiempo. Listo, entonces ya tenemos nuestro segundo sólido y nos falta el tercero. El tercero prácticamente va a ser exactamente lo mismo. Entonces tenemos un punto de referencia que es que de ancho mide 50, ¿cierto? Esta esquina con esta esquina, o sea, nuestro punto de partida vamos a medir 50 desde este punto donde se une,
¿cierto? Y es prácticamente como una L acostada. Entonces vamos a hacer esa misma y después vamos a dar las dimensiones. Vamos a hacer esta misma forma, ¿cierto? En nuestro alzado, en la mitad de ese sólido, entonces no hay necesidad de poner más puntos de referencia porque acá ya los tenemos todos, ¿vale? Entonces hacemos nuestro boceto, perdón, y acá pues vamos a hacer unas líneas, ¿cierto? Con nuestra herramienta de línea. Creo que sí nos va a tocar hacer unas líneas guías para tener de referencia, porque si no va a ser como un poco complicado. Porque vamos a interactuar con esta parte del sólido, ¿cierto? Si no le damos las indicaciones paramétricas, el programa no va a entender. Entonces sí nos toca darle como una especie de guías, por lo menos de puntos o puntos de referencia. Entonces vamos a ver nuestra vista de planta. En ella vamos a trabajar, vamos a hacer un boceto, vamos a hacer lo mismo de la vez pasada, vamos a crear una línea guía, pero la vamos a dejar de construcción, ¿cierto? Le damos a Escape para dejarla definida y la señalamos y le damos para construcción. Ahora vamos a dejar dos puntos, acá, no acá, por si acaso, y otro aquí. Listo. Entonces ya le damos OK y volvemos a nuestra vista de alzado, ¿no? Con clic derecho, espichado, oprimido, lo tienen oprimido. Manteniendo clic derecho pueden ver todas las vistas y acá ustedes escogen qué vista utilizar. Entonces escogemos nuestra vista, ¿cierto? La vista frontal, le damos boceto, que este ya sería nuestro boceto 5, y pues hacemos nuestra L acostada. Comenzamos de acá, más o menos ahí es perpendicular, acá hacemos esto, no sé cuánto será, ya le damos las dimensiones correctas que será. Eso sí, tenemos que obligatoriamente cerrar el objeto, porque si no, no quedaría definido. Por ejemplo, acá ya estas dos líneas quedaron definidas porque están en negro, ¿cierto? Y acá nos dice que no está definido completamente, pero entonces le vamos a dar las dimensiones que son. Entonces, nuestra herramienta de dimensionamiento. Entonces dijimos que de ancho eran 50, ¿cierto? Entonces, ponemos acá 50, mide lo mismo. Acá esto se nos va, tenemos que moverlo. Vale, vamos a ver si nos queda bien porque acá esto se ha ido de otra manera. Tiene 30 de alto y 10 otra vez de ancho. No. Vamos a borrar esto. Vamos a borrar esta línea también y esta línea también porque nos quedó mal esto. Listo. Entonces ahora volvemos a nuestra línea. Hacemos los 10. No pasa nada. Si no queda perfecta, porque después lo podemos dimensionar nuevamente. Entonces ahora sí hacemos 10 de acá. La herramienta de cota, ¿cierto? Y acá pues serían 40. Que ya nos queda demasiado. Esto no hay necesidad porque ya está puesto. Ya se sobreentiende. Pero esta medida sí la necesitamos. ¿Que de cuánto es? De 20, ¿cierto? Ok. ¿Qué otra medida tenemos? Esta es de 30, ya la tenemos.
acá es de 25, mediría 25 por este lado y esto es 80. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos esto por la mitad, ¿no? Esto es de 30, ya sabemos que es de 30. Ah, no, miren, tampoco tenemos esta definida. 30. No nos queda definida. ¿Por qué? No está bien. Creo que vamos a volver a hacerlo porque esto nos está dando muchos problemas. Vamos a borrar este boceto. Y le damos a eliminar. Vamos a volverlo a hacer. ¿Listo? Entonces, alzado. Escogemos nuestra vista. Frontal. Le damos boceto. Y comenzamos a trabajar nuestra figura desde aquí. Ya sabemos que comienza la figura desde aquí. Esto más o menos tiene 30. Esto tiene 10. Y acá bajamos y esto tendrá 20 o algo así. Si no estoy mal. Profundo. Y acá, bueno. La gracia es que quede esto como una caja, ¿no? Entonces tenemos que pasar otra línea que tiene que ser perpendicular. Entonces no la podemos unir con la otra. Ahí nos dice que es perpendicular y ahí lo unimos con el punto. Y ahora unimos este punto con este punto y ya queda más o menos definida nuestra figura, ¿no? Entonces esto dijimos que era 10. Esto dijimos que era 30. Esto dijimos que era 20. Y de acá a acá se supone que son 40. Tendría que ser 40. Listo. Ahora sí queda totalmente bien definida la figura, ¿cierto? Sin ningún problema. ¿Sí ven la diferencia? Esta es la gran diferencia entre dejar un croquis bien definido. Si lo dejan mal definido va a salir en rojo todo y después cuando hagan el proceso pues va a salir todo mal o no les va a salir. Entonces revisen eso muy bien antes de hacer estas cosas y si hay necesidad de volverse para replantear la figura de otra manera, háganlo. Se van a demorar un poquito más, pues que esto toca echarle un poquito de tiempo, ¿vale? Entonces listo, ahora ya puedo extruir. Igualmente le damos acá, picamos en el simétrico y ahora tenemos cuánto es de ancho. Necesitamos saber cuánto es de ancho, entonces de profundo, perdón. Entonces dijimos que 80, se me abrió esto, a ver, ya. 80 tenemos que es de ancho, de profundo, perdón. Siempre me equivoco. Entonces le damos 80 y ya tenemos prácticamente lista nuestro sólido, nuestra figura final. ¿Qué nos falta? Nos falta simplemente los cortes de simétricos de los cortes cilíndricos, ¿no? Entonces, para eso nos vamos a instalar en nuestra vista de planta y vamos a hacer esos cortes, ¿cierto? Entonces, ¿de cuánto nos dicen y en dónde están ubicados esos cortes? Entonces nos dicen que la mitad de este círculo está ubicado desde esta línea de acá, desde esta arista, a su centro hay 20 milímetros, ¿no? Y de esta esquina o de esta arista para acá hay 15 milímetros. Entonces vamos a ubicar, vamos a hacer un círculo con diámetro de 20. Se supone que dice por 2 porque son estos dos que nos está diciendo, ¿cierto? Vamos a hacer uno. Y ahorita les voy a enseñar otra forma de copiar esa misma entidad o ese mismo... Bueno, se me ha desconectado el Onshape. Ya prácticamente tenemos el final de nuestra figura. Solamente faltarían hacer los dos círculos acá de la figura, que serían dos extrusiones de corte, ¿cierto? Y
las aristas o no chaflanes, sino los círculos que vienen acá de las esquinas, que vienen en círculo. Entonces, esas también nos dice la figura. Las esquinas vienen redondeadas. Esas esquinas redondeadas también nos dicen que el radio, creo que no sería el radio, sino sería no sería el radio, sino también el diámetro sería de 10. Vamos a ver si funciona, porque creo que cuando yo lo construí cambié esto. Vamos a ver. Pero en este momento no me está funcionando. Como ya tenemos casi la figura y este ejercicio se basa en que ustedes deben terminar la figura y no yo mostrárselas todas, mostrarles todo el proceso, entonces esto queda para ustedes para que lo hagan. Les digo rápidamente, estos dos círculos deben hacerlo como extrusión de corte, porque no están sumando material, sino están quitando. Entonces cuando hagan esto, deben hacer la extrusión de corte. ¿Listo? Y pues toman de referencia con la medida de cota, pues hacen la referencia desde esta medida y desde esta medida, desde esta referencia, desde esta esquina y desde esta otra, ¿cierto? Una vez ya tengan esta figura, pueden darle la herramienta de espejo. Esta herramienta se encuentra acá, es que ya ni siquiera me está cargando. Algo pasa con Onshape, no tengo conexión. Bueno, como ya todo lo hemos construido simétricamente desde esta parte, ¿cierto? Sabemos que nuestro punto de origen está por toda la mitad. Podemos hacer el espejo desde este punto de referencia, que es el punto de origen, desde nuestra vista frontal. Nuestra vista frontal corta todo ese eje desde la mitad, entonces podemos hacer un espejo hacia este lado para el otro. Se va a reflejar esta misma entidad al otro lado. Entonces ahí podemos hacer esa misma operación de corte, de extrusión de corte en ambos lados. Y lo último que vamos a hacer es a generar esas esquinas redondeadas que tiene de radio 10 milímetros. Entonces eso yo creo que por ahora sería muy bien para ustedes. Les dejo este tutorial, espero les sirva y terminen muy bien de hacer sus figuras. Mucho éxito con esto. Esto van a ver que es mucho más fácil que el dibujo, mucho menos dispendioso, pero eso sí, véanse los tutoriales antes para poder manejar la herramienta con fluidez, por lo menos las herramientas básicas. ¿Vale, chicos? Nos vemos en una próxima, a ver si hacemos otros tutoriales de las otras figuras y me cuentan en los comentarios lo que necesiten. Chao.